Muy buenas noches con todas, con todos. Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de conferencias de la Biblioteca Nacional del Perú que vamos a desarrollar durante esta semana, denominado Miradas Coleccionables, los archivos de las mujeres que transformaron la historia. Eh, Mi nombre es Cristel Best, soy jefa de Gestión Cultural, Investigaciones y Ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Tengo el agrado de presentar a Ana Pelufo y Francesca de Negri, que nos acompañan esta noche para dar inicio a este breve ciclo que está dedicado a las mujeres ilustradas del siglo XIX y de inicios del siglo XX, de fines del siglo XIX y de inicios del siglo XX, teniendo en cuenta que la Biblioteca Nacional del Perú cuenta con diversas colecciones y un acervo muy amplio en donde podemos encontrar manuscritos, correspondencia, eh, material hemerográfico como periódicos y revistas, en donde, y además de libros, primeras ediciones a través de los cuales podemos conocer la obra de las pensadoras, las escritoras, mujeres del siglo XIX e inicios del XX que contribuyeron al pensamiento peruano, a la historia, a la política y a las artes en nuestro país. Y asimismo forjaron digamos, contribuyeron también a, a la, a la reivindicación de los derechos de la mujer. Bueno, entonces estas conferencias van a permitirnos, van a hacer un abordaje, un análisis justamente de los archivos, de cómo a partir de estos archivos podemos conocer la obra y pensamiento de estas escritoras. Eh, bueno, la presentación de hoy día se denomina Su afectísima discípula Clorinda Mato de Turner, Cartas a Ricardo Palma, de 1883 a 1897, que justamente también es el título de un libro que recientemente han publicado, tanto en coautoría Francesca de Negri y Ana Pelufo. A continuación voy a presentar a nuestras invitadas. Eh, Ana Pelufo es profesora de literatura y cultura latinoamericanas en la Universidad de California en Davis. Se especializa en historiografía cultural del siglo XIX con un énfasis en discursos de género y raza, política cultural de los afectos y feminismos latinoamericanos. Es autora de Enclave emocional, cultura y afecto en América Latina, del 2016, Lágrimas andinas, sentimentalismo, caridad y virtud republicana, del 2005, y es editora de Pensar el siglo XIX, Nuevas miradas y lecturas, del 2012. También es coeditora de Entre hombres, masculinidades del siglo XIX en América Latina, del 2010, y coeditora de Redes, Afectos Epistolarios, del 2018, y coeditora de justamente el tema que nos convoca hoy día, Su afectísima discípula Clorinda Mato de Turner, Cartas a Ricardo Palma, del 2020. Asimismo, tengo el gusto de presentar a Francesca de Negri. Francesca de Negri es profesora principal del Departamento de Humanidades y directora de los programas de posgrado en Literatura Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado El abanico y la cigarrera, la primera generación de ilustradas en el Perú en el año 1995, con posteriores ediciones en el 2000 y en el 2018. Soy señora, testimonio de Irene Jara del año 2000, Ni amar ni odiar con firmeza, la política cultural de las emociones en el Perú posbélico, del año 2018, y ha coeditado Dando cuenta, estudios sobre el testimonio de la violencia política en el Perú, de 1980 al 2000, en el año 2016. Y también Su afectísima discípula, Cartas de Clorinda Mato
a Ricardo Palma. Entonces, bueno, dando inicio a esta conferencia, a esta charla, a este encuentro, tengo el gusto de darle la palabra a Ana Pelufo, quien va a ser la primera en compartir con nosotros bueno, sus reflexiones en torno al archivo y a la obra de Clorinda Mato. Adelante, Ana, bienvenida. Ok, gracias. Muchísimas gracias, Cristel, por la generosa presentación y por la invitación a conversar sobre su afectísima discípula, un proyecto en el que Francesca, Laura y yo trabajamos tanto tiempo y que resultó en la transcripción y edición de estas cartas inéditas que Clorinda Mato le escribió a Ricardo Palma entre los años 1883 y 1897, desde Lima, Arequipa, Tinta y Buenos Aires. Gracias también a Giancarlo y a Edson por ayudarnos a proyectar esta sesión. Bueno, la transcripción que hicimos de las cartas viene a llenar un hueco importante en la bibliografía sobre Mato de Turner y nos permite releer su obra desde un nuevo lugar, que es el de la intimidad epistolar. Las cartas habían sido digitalizadas por la Riel, pero no estaban transcritas en su totalidad. En el complicado proceso de transcripción, desarrollamos una relación casi afectiva con la caligrafía de Mato de Turner, que no siempre fue fácil de descifrar, y con el personal de la biblioteca, que fue sumamente atento y generoso con nosotras a la hora de facilitarnos el acceso a este archivo. En realidad es ahora con cierta nostalgia, en épocas de pandemia, que recuerdo el contacto físico con estas cartas rodeada del silencio de los libros en la biblioteca, que ahora nos convoca, ese espacio arquitectónico tan bello que parece una catedral moderna. Los que hayan tenido la oportunidad de trabajar con estas 31 cartas recordarán que Mato constantemente experimenta con diversos tipos de papel. Hay cartas escritas en pergaminos gruesos o finos, en papeles que a veces son blancos, rosados, amarillos o celestes, cuadriculados o con renglones. Recordarán también que Mato usa diversas membretes o sellos que van cambiando a medida que avanza la correspondencia. Por cuestiones de dinero no pudimos reproducir visualmente en la edición que hicimos esta variedad de formatos y texturas, pero como lo dijimos en la presentación del libro, creo que sería espectacular en algún momento poder organizar una exhibición de las cartas a Palma escritas por mujeres que tiene la biblioteca para exhibirlas en toda su precariedad y belleza material. Es posible que Mato, como muchos otros corresponsales del siglo XIX, se haya beneficiado de la lectura de los manuales epistolares, también llamados secretarios, que circularon transoceánicamente a lo largo del siglo y que no solo daban consejos sobre el tono conversacional y no pomposo en que debían estar escritas las cartas, sino también sobre cuestiones referentes a la calidad del papel o a la tinta que el emisor debía usar, dependiendo de cuán importante fuera su interlocutor, al tipo de margen, a los márgenes que se debían respetar, a los temas que se podían tratar o no en las cartas, al tono que se debía usar con los diversos corresponsales y a las fórmulas, a veces rígidas de intercambio, que debían aparecer en el encabezamiento y el saludo. Quiero referirme también al género epistolar como una forma de comunicación en ausencia, en la que la palabra escrita actúa como puente entre subjetividades distantes en el espacio y en el tiempo. A pesar de que la correspondencia es un género pensado como menor o extraliterario, en el que las escritoras siempre se han destacado en el pasado, desde la época de Sor Juana Inés de la Cruz y su conocida respuesta a Sor Filotea, la crítica del siglo XX ha construido archivos mayormente patriarcales, en los que las redes de amistad y los diálogos epistolares a distancia son predominantemente masculinos. Esto se debe en parte a que las cartas de las escritoras no fueron conservadas con el mismo ahínco y prolijidad que las de los escritores canónicos. En este sentido, le debemos al esfuerzo coleccionista de Ricardo Palma, como bibliotecario mendigo, que las cartas de Mato y las de otras escritoras de la época hayan llegado a nuestras manos. El siglo XIX es asimismo el siglo de la división de esferas, una metáfora biopolítica en la que las redes de amistad
se desenvuelven en un marco homosocial y en el que no son muy frecuentes las amistades que cruzan barreras de género. Importa destacar aquí que a pesar de que Ricardo Palma tuvo una frondosa correspondencia con otros escritores de la época, el epistolario general de Palma en varios tomos que se publicó en el 2005 excluyó estas amistades genéricamente mixtas en una visión mayormente patriarcal de la sociabilidad epistolar del tradicionalista. Hay un par de excepciones, por supuesto, que son las cartas de Gorriti Palma, que Baticuore editó en el 2004, y las de Palma a la escritora puertorriqueña Lola Rodríguez de Thió, que editó Luis Alberto Sánchez en 1968. Y este último epistolario es bastante atípico porque tenemos los dos lados de la correspondencia. Tenemos la correspondencia de la escritora puertorriqueña y también las respuestas de Palma. En su afectísima discípula nos interesaba corregir este hueco y leer esta correspondencia, no tanto desde una perspectiva historiográfica, es decir, pensando las cartas como documentos de acceso a la historia con mayúscula o a la biografía de personajes ilustres de la época, sino en clave feminista y desde los aportes de la crítica cultural. La comunicación epistolar del siglo XIX tiene mucho en común con el uso de las tecnologías digitales que se han exacerbado en nuestro presente pandémico en respuesta al miedo que genera el contacto entre cuerpos y la proximidad física. En ambos casos se trata de diálogos o conversaciones a distancia, ya sea en papel, en el caso de las cartas, o en pantalla, en el caso de la viralidad digital, que se usan para generar nuevas formas de sociabilidad capaces de suplir la ausencia de cuerpo. Así como ahora los tapabocas borran la posibilidad de leer la gestualidad del otro, generando todo tipo de malentendidos y desencuentros que hacen menos transparente la comunicación. En el siglo XIX las cartas tenían que superar otros obstáculos. Estos remitían no solo a la ambigüedad del texto epistolar, carente de gestos que permitieran contextualizar el mensaje, sino también a la distancia geográfica, la sincronía del intercambio, problemas con el correo y situaciones de crisis de todo tipo que podían ser sanitarias. De hecho, Mato menciona en varias de las cartas un clima afectivo de pánico colérico, ella le llama, provocado por una epidemia de cólera, y dice que ella no le tiene miedo a los microbios y que en realidad casi dice como que no le importa morir o enfermarse o contagiarse o morir. Y finalmente, estos obstáculos también tenían que ver con crisis políticas, como la Guerra del Pacífico. De hecho, hay varias cartas desde Buenos Aires en las que Mato acusa a los chilenos de interceptar la correspondencia y los culpa por no recibir las cartas que ella cree Palma le está escribiendo. Otro de los desafíos que enfrentaban los corresponsales era cómo crear una ilusión de cercanía dentro de este espacio epistolar. Para crear zonas de acercamiento entre los corresponsales se apelaba a nombres de amigos o enemigos comunes. Por este epistolario circulan los nombres de Arona, Gorriti, Cabello, Fanning, a chismes como una forma de capital cultural que en este caso Mato intercambia por otros favores, y sobre todo referencias a dolencias del cuerpo o enfermedades que generaban un sentido de vulnerabilidad compartida. De hecho, muchas de las cartas empiezan, y esto no es solo... no me refiero aquí solamente a las cartas de Mato, pero es común que muchas cartas del siglo XIX empezaran con una invocación del tipo espero que se encuentre bien de salud, etc. En el caso de las cartas de Mato, ella constantemente está hablando de resfríos, de problemas con los ojos, de una hinchazón del pie, etc. El título que elegimos para el libro, Su afectísima discípula, no es el único saludo que Mato utiliza para cerrar las cartas a Palma. En realidad hay otras despedidas recurrentes, como agradecida amiga, grata amiga, invariable discípula, afectísima amiga, y finalmente en las cartas más tardías Mato usa la palabra comadre. Aquí quiero llamar la atención a la manera en que Mato firma las cartas, porque a medida que la relación entre ella y Palma se hace más cercana o se intensifica, la firma de Mato se va cortando progresivamente desde el nombre completo de casada, Clorinda Mato de Turner, a Clorinda Mato, Clorinda, y finalmente el más breve de todos, Clori, de las cartas desde Buenos Aires. En primer lugar, el término afectísima, la abreviatura AFMA, remite al giro afectivo que está teniendo lugar en el presente y la forma en que las cartas provocan acercamientos y alejamientos emocionales entre los corresponsales.
Aquí nos interesaba historizar la palabra afecto para mostrar que tiene una larga genealogía, pero más concretamente queríamos llamar la atención a la manera en que la palabra circulaba en el siglo XIX como sinónimo de sentimiento y como una forma de referirse a la relación desexualizada de la amistad. El segundo término, discípula, al principio nos resultaba un poco más incómodo porque alude a la relación aparentemente desigual y asimétrica en la que Mato se coloca con respecto a Palma, que era en la época una celebridad cultural y 19 años mayor que ella. Pero luego nos dimos cuenta que Mato estaba usando el término discípula de manera irónica o estratégica, es decir, para crearse un lugar afectivo aparentemente inferior y poco amenazante que le sirviera para acceder a un lugar de autoridad y saber dentro del campo intelectual. Desde el principio del proyecto, nuestro objetivo fue, por un lado, transcribir las cartas y, por otro, incluir citas explicativas que contextualizaran su circulación en términos históricos, geográficos y biográficos. Aquí la mirada paleográfica de Laura fue fundamental para enriquecer nuestra lectura. Además de las citas, la edición está acompañada de 2 artículos críticos introductorios de Francesca y míos, que buscan proponer 2 miradas contrastantes sobre este corpus epistolar, aunque obviamente hay ciertas zonas de contacto o coincidencia entre las 2 lecturas. En mi artículo de introducción titulado Tradiciones y disputa, me detengo en el lugar de enunciación de la autora y en la densidad semántica de una relación epistolar que oscila entre la horizontalidad y la verticalidad, la amistad y la pedagogía. Digo allí que Mato confunde y borronea los bordes entre lo afectivo y lo intelectual, y que el sujeto epistolar utiliza emociones asignadas a su espacio para acceder a una racionalidad que le era vedada por su género. Por otra parte, dado que Ricardo Palma desconfiaba de las mujeres masculinas, y esto lo sabemos por el epistolario de Gorriti, que editó Baticuore, en el que Gorriti cuenta que Palma hablaba pestes de Mercedes Cabello de Carbonera y que la insultaba diciendo algo así como que mucho hombre era esa mujer. Mato se autodisminuye y feminiza, siguiendo la idea de las tretas del débil de Josefina Ludmer, para relacionarse hacia arriba con su idolatrado maestro. Se refiere a sí misma como una pobre mujer, viuda, desvalida, desprotegida y huérfana, una vez sin nido que busca el amparo y la protección de su interlocutor. Es importante destacar que cuando empieza el epistolario, Mato acaba de enviudar, y es posible que viera en Palma, o hacía 2 años que había enviudado, y es posible que viera en Palma una mezcla de marido y padre. Hay un momento muy emotivo de las cartas en el que Mato cuenta que fue a visitar a Palma cuando él estaba en España y que llora al sentir su ausencia en la casa. Dice que a pesar de que estaban allí Cristina y los hijos de Palma, salió con el corazón saturado de lágrimas. Algo entonces que busco sugerir en mi lectura es que el proceso de magnificar al interlocutor a costa de su propia autodisminución está atravesado por un esfuerzo igualmente intenso y contradictorio, que es el de lucir su autoridad como escritora y periodista. En varias cartas, Mato trata de impresionar a Palma por su capacidad de ganarse el sustento y que ese sustento fuera suyo, como diría más tarde Alfonsina Storni, y esto es algo que Francesca discute en profundidad en su introducción. En estas zonas más amenazantes del epistolario, Mato no quiere ya que Palma le tenga pena o compasión a ella por la manera en que ha sido maltratada por el patriarcado, sino que la admire por sus logros intelectuales. Por último, en la segunda parte de mi ensayo leo el prólogo que Palma escribió, Las tradiciones cusqueñas de Mato, publicadas en 1884, como una posible respuesta pública a este epistolario trunco que es más un monólogo que un diálogo. Si el término discípula es ambiguo y performático para Mato, no lo es para Palma, que lo subraya como manera de volver a polarizar los campos de lo personal y lo político que Mato juxtapone y confunde. Finalmente, en el prólogo que Palma escribe a regañadientes y un poco por obligación al libro de Mato, se refiere a ella más como amiga que como autora y la llama caprichosa discípula, por haberse empecinado en escribir tradiciones que él tacha de concienzudas, correctas y conceptuosas. Al mismo tiempo se disculpa con los lectores por ser demasiado magnánimo y poco severo a la hora de evaluar la calidad literaria de estas tradiciones que feminizan y andinizan un género que él cree que le pertenece.
Finalmente, Palma delega en los críticos del futuro el rol de puntualizar aquellas deficiencias del libro que no se atreve o no quiere puntualizar y que atribuye a su cercanía afectiva con Mato y su presunta falta de objetividad. Propongo entonces que esta forma de leer las tradiciones cusqueñas que Palma ensaya en el prólogo inaugura un paradigma de lectura que después se va a consolidar en el imaginario crítico y que coloca a Mato siempre a la sombra de escritores canónicos. Detrás de la visión que Palma tiene de Mato como discípula desobediente o caprichosa, hay otras Matos que circulan por el epistolario y que nos interesaba sacar a la luz. Es a contrapelo de esta visión jerárquica y patriarcal de la relación entre colegas en el siglo XIX que buscamos enmarcar nuestra lectura de este corpus inédito, un corpus que nos permite repensar el legado de Clorinda Mato, la maquinaria que se usa para leerla y los diversos recortes que se han hecho de su obra en diversos momentos históricos. Gracias. Muchas gracias, Ana, por este acercamiento a cómo han abordado la correspondencia, ¿no? El epistolario. Es muy interesante todo, la mirada que han puesto sobre estas cartas, ¿no? Desde la intimidad, desde el afecto, también dar importancia, o más bien, digamos, analizar estas cartas con, digamos, revelando otras facetas de la autora y también de la vida cultural de aquel periodo. A continuación, quisiera dar la bienvenida a Francesca De Negri, a quien ya hemos presentado hace un momento. Entonces, Francesca De Negri, también coautora de esta investigación y de esta publicación del epistolario de Clorinda Mato con Ricardo Palma, nos va a compartir sus reflexiones y análisis al respecto sobre este proceso de investigación. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias a Cristel y al equipo de la Biblioteca Nacional por la invitación a este conversatorio sobre este libro de cartas que reúne 31 cartas escritas por Clorinda Mato a Ricardo Palma entre 1883 y 1897. Es decir, los 15 años tal vez más activos en términos políticos de Clorinda Mato. Porque son los años en los que deja su Cusco natal, llega a Arequipa y luego pasa a Lima hasta el 95, cuando sale autoexiliada hacia Buenos Aires. Saludo a la Biblioteca Nacional por su compromiso con la recuperación de la historia de mujeres en el Perú, en especial a Laura Martínez por su participación y su gran apoyo en la edición de estas cartas. Y claro, agradezco también al público que nos acompaña esta noche, que es una noche, creo yo, de homenaje necesario a Clorinda Mato. Bueno, antes de entrar de lleno a las cartas o al libro, quiero simplemente señalar que la recuperación y la puesta en valor de cartas, periódicos, libros y tesis de autoría femenina, que es una labor que desde hace tiempo está presente en la agenda de la Biblioteca Nacional del Perú. Pensemos nada más que en la adquisición del Recreo del Cusco hace un par de años, unos 3 años, un periódico fundado por Clorinda Mato, además de la recuperación de traducciones que hizo Mato de los evangelios al quechua, y también de las primeras tesis universitarias sustentadas por mujeres, ¿no? Todo esto es un material que ha sido recuperado por la biblioteca y pues creo que vale la pena resaltarlo, porque no solamente representa un esfuerzo de rescate de obras que han estado sepultadas por siglos, por décadas, en el olvido,
sino que además es un esfuerzo por feminizar el patrimonio cultural, abrirlo a un tejido simbólico rico y diverso de voces y diálogos en clave colectiva, de dimensión política nacional, en la que las mujeres siempre hemos participado, pero sin ser reconocidas. Es más, como fue el caso de Clorinda, hemos sido atacadas por esa participación, ¿no? Entonces, agradezco otra vez a la biblioteca por esta iniciativa en la que ahora contribuimos Ana y yo, y bueno, yo con gran honor y alegría. Bueno, Ana ya habló sobre las razones del título, ¿no? Yo quisiera tal vez insistir, detenerme, a diferencia de Ana, me gustaría detenerme en cómo esta forma de despedida condensa una diversidad de lecturas que invitan a la reflexión acerca de la subalternidad. Subalternidad interseccional sobre todo, porque se trata, ese término de afectísima discípula, remite al acatamiento de parte de Mato a la posición de múltiples subalternidades en la que ella estaba. La subalternidad intelectual, que ya Ana la ha mencionado, ¿no? La discípula de este gran maestro que había fundado un género literario muy seguido en el siglo XIX, imitado en todas partes de América Latina, inclusive en España, ¿no? Que son las tradiciones. Y bueno, a esta subalternidad ella aparentemente se somete, llamándose discípula. Pero también hay la subalternidad generacional, porque bueno, pues Palma era 19 años mayor que Clorinda, y la subalternidad de la provinciana en un país hipercentralista. Era la provinciana que se sometía, digamos, a la autoridad del criollo limeño. Digamos que no solamente provinciana, sino además serrana, ¿no? Venía del Cusco. Y de hecho, el tema de su acento serrano fue blanco de muchos ataques por sus adversarios. Finalmente, quizá la subalternidad de género, la más importante para nuestros efectos de mujeres del siglo XXI, que estamos luchando a brazo partido contra ella. Además, esta subalternidad de género, hay que decirlo, se da en una época en la que, además de la jerarquía que bien conocemos ahora en el siglo XXI, de la jerarquía de géneros, existía además una diferenciación muy estricta en la época de las fronteras entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Entre el espacio doméstico y el público, entre los hombres y las mujeres. Dice Pascal Pic, un paleoantropólogo francés que acaba de publicar su nuevo libro Y la evolución creó la mujer, que el siglo XIX fue la época en la que, al establecerse y atrincherarse la ideología de género, que asignaba a las mujeres una serie de virtudes supuestamente privativas a ellas, por ejemplo, la castidad, por ejemplo, la abnegación, por ejemplo, la emocionalidad, que también ha mencionado Ana, y a los hombres otras virtudes privativas a ellos también, por ejemplo, la racionalidad, la sexualidad activa, la ambición. Se creía en este siglo de esferas tan radicalmente separadas, de subjetividades de género tan radicalmente diferenciadas, se crea a la mujer como una alteridad radical, una alteridad en cuerpo, en mente, lenguaje, imaginarios, en deseos y capacidades. Y es esta alteridad la que justifica y a la postre normaliza la violencia de género. Dice Pascal Pic que en ningún otro siglo hubo más violencia de género que en el siglo XIX.
Otra lectura del título, también apropiada a esta época de pandemia en la que todos y todas usamos mascarillas, es que esa subalternidad declarada por la discípula en realidad podría no ser sino una suerte de máscara, ¿no? Una máscara con la que Mato se protegía para no aparecer demasiado amenazante por su ambición y por su talento ante ese hombre de poder que era su amigo Ricardo Palma. Era su amigo, pero era un hombre de poder, entonces había que codificar esa amistad. Sabemos que más allá del indudable talento y pasión de Mato por la literatura, ella ambicionaba alcanzar el estatus de profesional de las letras, que no era otra cosa que ganarse la vida con sus escritos. Hoy diríamos que por lo menos que podía ambicionar una escritora con la capacidad de trabajo que tenía Mato es o era la autonomía económica ganada con el sudor de su trabajo, ¿no? Pero en el siglo XIX lo que era una expectativa normal para un escritor, un varón, en una escritora era signo de cierto desorden sexual, algo así, digamos, como una virilización. Ana ya lo ha mencionado, la virilización en las mujeres se leía como una amenaza y de hecho por eso le destruyen la imprenta en el año 95 y 20 años más tarde, hay que recordarlo, se destruye la imprenta de María Jesús Alvarado también. Entonces, pero además a otras escritoras como Mercedes Cabello, antes de que sufriera la enfermedad mental que la lleva al manicomio, por ser escritora talentosa y activa en la esfera pública, se le veía como, en esa cita que nos ha recordado Ana, que era mucho hombre, que era una mujer que era mucho hombre. Bien, entonces esa ambición de profesionalización, de crecer como figura pública, de activar en el campo político, había que enmascararla. Y creo que el título, Su afectísima discípula, cumple también esa función. Quisiera también referirme al tema del trabajo y del dinero, que es en el que me concentro en el artículo del libro. A pesar de esta fórmula de cortesía femenina, ¿no? De Su afectísima discípula, título, en las cartas Mato se configura no como digamos, una cortesana amable que usa estos códigos cortesanos con pericia, sino que más bien se configura como una mujer que está pasando pellejería y media para sobrevivir, porque acababa de enviudar, había heredado deudas y no encontraba trabajo por ser provinciana, por ser serrana y mujer. El hecho es que el tema de la plata es recurrente. Es un tema que según esa ideología de género del 19 era muy poco femenino. El tema de la plata y del cuerpo también, que menciona Ana, es uno de los hilos conductores más importantes de estas 31 cartas. Ella insiste casi en todas las cartas en las enormes dificultades que tiene para conseguir trabajo. Por eso ya desde su primera carta, escrita en Arequipa, en enero de 1883, cuando todavía los chilenos ocupaban el territorio peruano, le confiesa a Palma que ahora ella sabe, y cito, lo que es ser mujer en el Perú. Porque a pesar de su talento, del que ella además no tenía la menor duda, no podía encontrar trabajo. Ahora, es también impresionante cómo ante los innumerables portazos que recibió en su búsqueda de trabajo, nunca tiró la toalla, nunca pensó en tirar la toalla. Al contrario, seguía su búsqueda con más ahínco, con más fuerza. A Palma le pidió que use sus influencias como letrado con gran capital cultural internacional,
para conseguir un trabajo, pero también le escribió a Cáceres, al presidente de la República, le escribió a Lizardo Montero, también cuando fue presidente, antes de Cáceres, a Campero, presidente de Bolivia, para que le consiguiera un trabajo en Bolivia, a Uriburu, cuando llegó a Buenos Aires autoexiliada en el año 95. A todos les pide apoyo para conseguirse un trabajo. Entonces ella no tenía el menor empacho en ir hasta las autoridades más altas, pero en realidad esta era una práctica común de los varones, ¿no? De los varones activistas políticos, la de pedir, solicitar trabajo, puestos públicos a los dirigentes y a los caudillos. Mato y Cáceres eran correligionarios. Y esto nos lleva, y ya con esto cierro, a su activismo por el Partido Constitucionalista, ¿no? Al Partido Cacerista. Esto nos lleva a su activismo político, que no me deja de sorprender. Cada vez que lo pienso me parece más admirable, porque, como decía antes, es una época en la que esta separación de esferas verdaderamente censuraba con mucho rigor la intrusión de una mujer en lo que se consideraba una actividad masculina, exclusivamente masculina, como la literatura también, ¿no? Sobre todo la narrativa, no tanto la poesía, y ella se dedicaba a la narrativa. Ahora, como nos recuerda Max Weber, los partidos políticos eran agencias de empleo, ¿no? Hasta hace, en Europa tal vez hasta hace 100 años, en el Perú creo que todavía, los partidos políticos distribuían cargos, distribuían favores estatales entre sus miembros o allegados a cambio de la actividad proselitista en épocas de sufragio. Esto lo estudia muy bien Iván Millones en un artículo precisamente sobre este periodo en el que me concentro ahora en Mato, que es su periodo de activismo político del año 92 al 95, que curiosamente en el libro de cartas no hay cartas de esos años. Me imagino que estaría tan ocupada defendiéndose de los ataques verdaderos, que no le dio tiempo para escribirle cartas a Palma. Ahora, sí es cierto que el activismo político era usado como modo de conseguir empleo. Eso no estaba permitido para las mujeres, es decir, ni el activismo político, ni el trabajo, a menos que fuese un trabajo muy subalterno, ¿no es cierto?, como costureras, y por supuesto como madres y esposas en la casa, que no era considerado un trabajo. Ahora, Cáceres, como otros caudillos, recibieron muchas cartas pidiéndoles puestos de trabajo y cargos políticos, como lo hizo Mato, ¿no? Millones habla de cartas en las que le pedían a Cáceres sus correligionarios cargos de profesores en colegios nacionales. Mato también lo hizo, le pidió a Cáceres un trabajo como profesora en un colegio nacional en Lima, para que se les nombrara prefecto. Por supuesto que eso estaba vedado para una mujer, todos los cargos políticos. Le pedían que lo nombraran corresponsales de algún diario. Eso también se lo pidió Mato a Cáceres, que le diera un trabajo como periodista. También le pedían a Cáceres cargos de juez, de agente fiscal o empleos en diversas compañías del Estado, ¿no? Como les digo, Clorinda solicitó todo, bueno, no todo eso, no los cargos políticos, los que eran accesibles a ella, pero no los obtuvo. Creo que el tema de desigualdad de género y de derechos laborales es importante aquí. Y también hay que decir que como ahora el Perú enfrentaba una crisis económica aguda después de la Guerra del Pacífico, se habían clausurado puertos, Lima estaba incomunicada del interior, un poco como hace 7 meses nosotros o 6, había restricción de operaciones mercantiles y una desconfianza generalizada. Ese tema del trabajo tan elusivo nos trae además a la experiencia
que vivimos hoy con el impacto diferenciado que tiene la epidemia en el tema laboral, ¿no? Porque sabemos que la pandemia está impactando muchísimo más a las mujeres, no solo en el sentido de que los puestos de trabajo de ellas son los primeros en perderse, ¿no? En servicios tipo restaurantes, hoteles, trabajadoras del hogar, etcétera, sino por la desigual distribución de tareas domésticas y de cuidados en la casa, que son tareas pues que sobrecargan a las mujeres, ahora más que nunca, porque además tienen que ser maestras de sus hijos. Menciono esto porque Clorinda estaba muy al tanto de este tema, y cuando funda su periódico Los Andes, un periódico bisemanal de 1892 a 1895, publica artículos sobre lo que hoy llamaríamos nuevas masculinidades. En uno de sus artículos, por ejemplo, denuncia la cultura masculina hegemónica que denigra el espacio doméstico y que se lo deja a las mujeres de la familia. Es un artículo que promueve el compromiso de los hombres con lo que ella llama el hogar doméstico. Es decir, promueve la domesticación de los hombres, que es lo que vienen haciendo muchos colectivos hoy, que proponen masculinidades alternativas como formas, además, de prevenir la violencia de género. Esta época en la que Los Andes se publica sin pausa, también es una época de mucha represión, es una época de censura de la prensa oposicionista. Por supuesto, todo se hacía con máscara de legalidad, como hoy. Es un ambiente cargado por cruces de inculpaciones lanzadas de uno y otro bando, donde además abundaban los pasquines violentos, también como hoy. Eran pasquines que propalaban rumores de conspiraciones, de fusilamientos, de monstruosidades, lo que hoy llamaríamos el terruqueo, ¿no? Que es lo que se usa para atacar, para aplastar a la oposición, y que es precisamente lo que padece Clorinda. Durante estos 3 años en los que Mato ejerció un periodismo político partidario realmente combativo, un poco respondiendo o dialogando más que respondiendo con González Prada, ¿no? Y su llamamiento a crear una literatura de propaganda y ataque. Bueno, ese periodismo político lo ejerce en un momento en el que hay una lucha a brazo partido entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Otro punto de conexión con lo que estamos viviendo ahora. Muy violento, ¿no? Era un conflicto muy violento a puertas de las elecciones generales. Ahora, a diferencia de lo que vivimos hoy, en esa época la política se jugaba en canchas y en campos de batalla exclusivamente masculinos. Las mujeres estaban de plano excluidas de esos espacios. Y por eso es que Clorinda usa con mucha astucia el espacio periodístico que ella y las ilustradas se habían ganado gracias a una lucha sostenida desde la década de los años 70, en el que se celebraron las famosas veladas de Juana Manuela Gorriti. Entonces, desde esas páginas de su propio periódico, Mato ejerce por fin la política partidaria, que se le negaba, pues, por razones de sexo en el Congreso, en el Ejecutivo, en los clubes electorales, en las prefecturas, etc., ¿no? Se define de entrada como constitucionalista, fíjense, en pleno conflicto entre cívicos y pierolistas contra los constitucionalistas. Y además propone algo que ni siquiera el Partido Constitucional ni ninguno de los partidos había propuesto, que era un ideario en el que incluía la descentralización, ¿no? Decía, Lima no es el Perú. Y le reserva a editoriales de periódicos andinos espacio en su propio periódico. Incluye además la igualdad de género,
con el tema de las nuevas masculinidades que ya promovía en esa época, y promoviendo sobre todo derechos sociales para las mujeres, lo que hoy llamaríamos derechos laborales y de educación. También parte de su ideario estaba centrado en el sector educación. Ella decía, cierren conventos y conviértanlos en escuelas. El Perú no será un país integrado, sino cuando todos los indios puedan leer periódicos y libros. Y además proponía mecanismos para llegar a esa, lo que hoy llamaríamos, bueno, no sé si utopía, pero a ese futuro tan lejano para ella, ¿no? Y sobre todo ejercía un periodismo de denuncia muy valiente, periodismo de propaganda y de ataque, como dije, ¿no? Denuncia a sus adversarios, que eran hombres muy poderosos, los de la Unión Cívica, que tenían todo el poder en el Congreso. A Valcárcel, por ejemplo, que era el presidente del Congreso en el periodo de gobierno de Morales Bermúdez, lo acusa de oportunista, de desleal, directamente, de traidor. Dicen, no solamente es traidor de sus correligionarios, es traidor a la patria, de la patria. Lo acusa de farsante, hasta de criminal. Lo responsabiliza por asesinatos políticos. No sé qué tanta investigación había hecho, pero lo que verdaderamente sorprende es que una mujer sola como ella, además que ni siquiera era limeña, se atreviera a denunciar con esa fuerza, con esa transparencia, con esa insistencia y con esa palabra desnuda. Lo acusó también de cobarde, dijo que se fugó a Bolivia cuando las tropas chilenas invadieron el Perú. Decía que era un cobarde con el poderoso y cruel con el indefenso, y que se lavaba las manos como Pilatos. Bueno, lo cierto es que Mato no tenía miedo ni a los microbios, como lo mencionó Ana, ni a los microbios chicos, ni a los microbios grandes. Y para cerrar esta intervención mía, simplemente señalar, señalar ese vacío en las cartas de estos 3 años que nos llaman a investigar mucho más acerca de sus actividades políticas en esos años de violencia que nos recuerdan a los años de violencia que vivimos nosotros y que tendríamos que construir nuestra genealogía propia de mujeres activistas políticas que no cejaron ante nada, ni ante los ataques de los poderosos, ni ante la destrucción de su propiedad y de su herramienta de trabajo, que fue su imprenta. Y aquí lo dejo, agradeciéndoles a todos ustedes. Muchas gracias, Francesca, por tu exposición. Realmente has abierto, creo que, muchas rutas, muchos caminos para analizar la obra de Clorinda Mato de Turner con una mirada también muy contemporánea, haciendo este diálogo con el presente, ¿no? Y gracias también a Ana. Ambas han abordado pues aspectos diferentes de la investigación. Entonces quería este momento de diálogo también con el público que está escuchando esta charla a través de estos medios virtuales, hacerles algunas preguntas que nos han hecho llegar. Pero antes de eso quería ante todo preguntarles algo
digamos, elemental o básico, si nos podrían compartir cómo fue su proceso de investigación, cuánto tiempo les tomó, digamos, cuál fue la idea germinal para decir vamos a, eh, a investigar las cartas, porque sabemos que nos pueden revelar muchos sentidos sobre la construcción de la feminidad, sobre la construcción de la mujer como sujeto político, intelectual, en fin. Entonces quisiera empezar con esta pregunta, si nos podrían compartir eso, cómo surgió esta idea y cómo fue el proceso, también cuánto tiempo les tomó. Oh, bueno, que es una pregunta, bueno, yo creo que surgió quizás un poco antes de ese congreso internacional sobre Clorinda Mato de Turner, Francesca, no sé, por ahí corrígeme. Antes era una idea que teníamos las dos individualmente, y también Laura estaba pensando en eso, entonces como que juntamos fuerzas y decidimos encarar el proyecto, pero sobre todo porque era como yo dije en mi presentación, un hueco importante en la bibliografía de Mato, y que nos parecía que había que hacer ese trabajo, y fue un trabajo bastante minucioso, de hormigas, un trabajo difícil, porque, bueno, estaba la parte un poco paleográfica, ¿no? De cómo de alguna manera transcribir los manuscritos, estaba la edición de la Riel, pero eso como que nos parecía que no era suficiente. No sé si Francesca querés añadir algo a eso. Sí, tienes razón, Ana. En realidad fue mucho antes de 2018 cuando tuvimos este gran congreso, Clorinda Mato de Turner en Cusco, ¿no? A mí particularmente, una pregunta que he tenido desde que comencé a investigar el siglo XIX fue, ¿dónde están las cartas de las mujeres? O sea, yo he estudiado mucho el siglo XIX inglés y las, las publicaciones de epistolarios de autoría femenina son ingentes, no solamente de las grandes autoras, no solamente de las Brontë, ¿no? De Charlotte, y de Emily, y de Anne, eh, sino de mujeres que no tenían un perfil público alto. Simplemente porque hay un cuidado, hay un amor por la cultura letrada, eh, y hay un cuidado por el patrimonio familiar. O sea, las cartas son parte de un patrimonio familiar, vengan de mujeres o vengan de hombres. Y yo leí muchas cartas en la época que vivía allá, ¿no? Y cuando empecé a investigar el tema de las ilustradas en el 19, era evidente que todas ellas, Mercedes Cabello, Teresa González Fanning, Clorinda Mato, Juana Manuela Gorriti, era evidente que ellas escribían todo el tiempo, que escribían de todo y todo el tiempo, pero no había cartas de ellas, solamente las cartas de Gorriti, que fueron publicadas en forma de libro por nuestra colega argentina Graciela Baticore, y luego aparecieron en la Biblioteca Nacional algunas cartas de Clorinda Mato a Ricardo Palma. Y ya en ese momento habíamos fundado RIEL, que es la Red Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos del Perú, en el Perú. Y ahí empezamos a colgar una carta tras otra en la página web. Y bueno, esa fue la razón por la cual decidimos publicarlas, ¿no? No tenemos epistolarios en el Perú, este será uno de los poquísimos epistolarios. Otro género que está totalmente ausente de nuestra tradición literaria es el género diarístico. Estoy segura que ellas escribían diarios. ¿Dónde están esos diarios? Entonces yo creo que aquí hay un trabajo de investigación que hay que hacer, que espero que si en el público hay jóvenes que estén buscando temas por investigar, que se lancen a buscar diarios, cartas para publicarlas, ¿no? Es un gran vacío en nuestra bibliografía. Sí.
Sí, y bueno, como ustedes mencionaron, pues es un corpus textual que, digamos, que permite analizar a profundidad pues las construcciones culturales, ¿no? De un tiempo y también cómo se tal vez se replantean o se resignifican o tienen algunas continuidades en nuestro presente, ¿no? Como mencionaban la invisibilización o desvalorización del trabajo doméstico o la dificultad de valorar el trabajo intelectual en las mujeres, ¿no? Y entonces, claro, o cómo ciertas labores o ciertos roles pueden considerarse una masculinización de la mujer. Entonces, es realmente muy interesante ver también, escucharlas, cómo ustedes han identificado las estrategias, ¿no? Que también desarrolló Clorinda Mato, ¿no? Siendo una mujer muy segura de su talento, de sus convicciones políticas. Eh, Sin embargo, sí se valía de estas estrategias como reconocer su subalternidad o situarse en ella para poder mantener relaciones, ¿no? Con hombres con poder. Realmente es muy interesante también ver, mencionaron también y quisiera preguntarles al respecto, pues, la, eh, que una forma también de estas escritoras, en particular de Clorinda Mato de Turner, de publicar fue a través de diarios, de revistas, ¿no? De publicaciones periódicas. No sé si muy brevemente podrían comentar también cómo ganaron este espacio en las publicaciones periódicas e incluso de crear una propia y si este tema está presente en la correspondencia también. Yo quería comentar algo, a ver si me escuchas. Sí. No, me pareció, con respecto a ese tema, me pareció interesante lo que dijo Francesca del periodismo de propaganda y ataque, porque yo a veces me focalizo tanto en la cuestión afectiva, emocional, y un poco en las máscaras, ¿no? Que Clorinda utiliza para autorizarse como sujeto intelectual y político, que a veces como que pienso que ese periodismo viril y militante, o que esa retórica un poco que como que le pertenece más a González Prada, pero en realidad es cierto que ella ahí tiene esa voz como muy fuerte y feroz. Pero me quedé pensando, Francesca, en lo que dijiste de este elogio de las masculinidades sentimentales o domésticas, que lo mencionaste en el periodismo, pero me parece que se puede rastrear también ya en su primera novela, Vecinido, en la que ella un poco, de alguna manera, celebra estas masculinidades feminizadas de Fernando Marín o de Manuel, y como que coloca un poco las masculinidades bárbaras, podríamos llamarle necropolíticas, del lado de los curas o de las autoridades corruptas del pueblo, ¿sí? Y la otra cosa que me quedé pensando, lo que decía sobre los huecos de la correspondencia, ¿no? Que también nos falta la correspondencia que va desde 1897 de ella a el momento en que muere, que es 1909. Hay muchos viajes ahí, seguramente debe haber existido una correspondencia que no tenemos. Y, por ejemplo, siempre tuve la fantasía cada vez que iba a Buenos Aires, como ella se murió en Buenos Aires, que iba a encontrar, creo que las busqué en bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, las cartas de Palma a Mato, ¿no? Que por ahí están en algún mercado de viejo, en algún anticuario, ¿no? Y que tal vez en algún momento aparezcan, ¿no? Entonces, que también esos huecos se corresponden con una época en la que ella, al final de la correspondencia, ella está como muy contenta que consiguió una independencia económica porque está trabajando en varios colegios, dice que se está preparando porque no se siente como muy segura de lo que va a tener que enseñar, que finalmente consiguió una jubilación
educación. Entonces a veces yo pienso, porque otra cosa que pasa en esos años de Buenos Aires es que no escribe, por ejemplo, ya novelas, ¿no? ¿Qué pasó? Pero está como, el tema económico es muy importante y tiene una estabilidad económica que tiene que ver con su trabajo en el Búcaro, con los colegios, tiene que desplazarse de un barrio al otro. Entonces es como que pareciera que tal vez ahí se interrumpe, ¿no? El carteo con otros colegas, o tal vez no, tal vez se perdieron, pero sería interesante tratar de ver qué pasó con su biblioteca, qué pasó con sus libros, qué pasó con sus papeles, si volvieron a Lima, realmente es algo que por ahí tenemos que pensar más o trabajar más. Ana, ese es mi sueño, es recuperar sus papeles, sus objetos, su Claro. biblioteca y regresarlos a una de sus maravillosas casas en Cusco, ya sea Paullo Chico, en Claro. Calca, ¿no? O su casa en Tinta. La casa en Tinta está abandonada y bueno, es este nido de serpientes ahora, ¿no? Se está cayendo a pedazos. La casa de Paullo Chico también. Entonces, si hubiera un poquito de interés de parte del Ministerio de Cultura de declarar una de esas casas patrimonio cultural, ¿no? Recuperarla y recuperar además, bueno, emprender un trabajo de recuperación de sus papeles y colocarlos ahí y no sé, hacer de esta casa no solamente un museo, sino una casa de la mujer. No, no solo de la mujer peruana, una casa de la mujer, para que puedan venir a investigar mujeres de todas partes del mundo. Ese es uno de Claro. mis sueños, ¿no? Ahora, en términos de lo que tú decías de las masculinidades, sí tienes toda la razón. Y no lo había pensado, eh, pero ahora que tú hablabas, sí. La idea de su... Ella construye masculinidades alternativas, no viriles, desde, yo diría, antes de Ave sin Nido. Hay, hay este texto eh, muy poco conocido, que lo descubre, bueno, Evelyn Sotomayor en su tesis de maestría en la Católica, hace un estudio de este artículo que ella publica en el Perú Ilustrado y que además utiliza para sus propias, lee en sus propias veladas, que es La Vuelta del Recluta. Y ahí aparece un indígena eh, desprovisto de estos atributos de virilidad que asociamos a las masculinidades hegemónicas, ¿no? Eh, pero también aparece, por supuesto, en Ave sin Nido en los indígenas, en Juan Yupanqui, aún en Claro. Isidro, el marido de Martina, ¿no? No lo había pensado en Fernando y un poquito más en Manuel, pero no en Fernando, porque en Fernando, pues siempre lo he sentido como un hombre falogocéntrico, ¿no? Que tiene este discurso positivista, científico, con el que parece aplastar a una Lucía, ¿no? Pero sí, ese es un tema el tema Hay de que las... trabajar, porque no se ha hecho mucho eso, no No, se no ha se ha hecho mucho. trabajado tanto esta cuestión. Sí. Que sí, qué gusto escucharlas, escuchar estas reflexiones en torno a la obra de Clorinda y a cómo, digamos, y a todas las posibilidades que hay en torno al, a la búsqueda y a la recuperación de su archivo, ¿no? Tal como mencionaron al inicio, claro, Ricardo Palma, ser un coleccionista o al ser alguien muy consciente del valor de su archivo personal, eh, conservó todas estas cartas, ¿no? Y hay una pregunta del público que es si podrían mencionar qué otras cartas de mujeres hay en el archivo de Ricardo Palma y si han pensado en investigarlas también, en continuar investigando esta correspondencia con otras escritoras de su tiempo. Bueno, sé que hay cartas de Soy Aurora Cáceres,
de la Stenia Larriba de Iona. Creo que hay muchísimas cartas. En el archivo Palma, en el archivo de las cartas de Palma, hay cartas de muchísimas mujeres. No me acuerdo ahora de, o sea, aparte de las que te he mencionado, Teresa González, bueno, hay de Mercedes Cabello, hay de todas las ilustradas y de la generación posterior, ¿no? De Soledad Costa también hay, de Soledad Costa de Samper. Soledad Costa de Samper. ¿Sabes quién hizo una relación exhaustiva de esas cartas? Es Laura Martínez. Sí, creo que ella estaba pensando hacerlo, ¿verdad? Sí. Sí. Es un trabajo muy puntilloso, la verdad que esto, bueno, lo sabrán las personas que han editado cartas, ¿no? Pero cada carta es un mundo y como adentrarse en la letra, si hay una coma, si hay un punto, amplificar las letras para ver, por ejemplo, el saludo AFMA nos dio como mucho trabajo porque no estaba muy claro. De hecho, hay algunas transcripciones de las cartas que lo traducen, lo transcriben como alma en vez de AFMA, y bueno, amplificamos la letra, lo comparas con otras Fs o Ls que aparecen en otras palabras. O sea que es ese trabajo un poco detallista que es como difícil de encarar, pero también muy satisfactorio, ¿no? Excelente. Bueno, queremos agradecerles muchísimo el haber compartido estas reflexiones. Digamos, es fascinante todo este mundo y también lograr, y a través de distintas fuentes, ¿no? De distintos documentos, y uno de ellos es la correspondencia, pues adentrarse al universo de Clorinda Mato de Turner y a toda todo el aporte de su pensamiento, de su creación, de su apuesta política, y también ver que era una mujer pues de avanzada, ¿no? De avanzada para su tiempo, en todo sentido. Y bueno, les queremos agradecer mucho el haber aceptado esta invitación a esta charla que da inicio a este ciclo. No sé si quieren mencionar algo más para finalizar, si quieren agregar nada más algún comentario. A ustedes por la invitación. Y nada, un placer conversar una vez más. Con Francesca hemos conversado mucho sobre este tema, pero siempre es un placer retomarlo y pensar nuevas cosas. Bueno, y yo animar a las investigadoras que hay entre el público a emprender este trabajo de recuperación de cartas y de diarios, que es lo que verdaderamente nos falta. Sí, es una forma de verdad, sí, gracias, porque sí, también nos han dado muchas claves, no solo de cómo leer estos documentos, sino también de la riqueza, ¿no? Que contienen para entender y para completar, ¿no? Completar nuestra historia cultural, ¿no? Bueno, y ojalá sí pronto existan se puedan seguir recuperando estos archivos, estudiándolos, difundiéndolos, y que tengan un lugar donde también encontrarlos. Por eso en la biblioteca vamos a continuar con este ciclo. Bueno, hoy día hemos empezado con este ciclo de conferencias, miradas coleccionables, los archivos de las mujeres que transformaron la historia. El día de mañana quería invitar al público y tendremos la presencia, la conferencia a cargo de Margarita Segarra, mañana miércoles 2 de diciembre a las 7 de la noche, quien presentará la charla María Jesús Alvarado, la construcción de una intelectual en Lima. Bueno, les agradecemos mucho, ha sido un gusto escucharlas y estoy segura que han despertado mucha motivación a investigar los archivos de las escritoras. Bueno, muy buenas noches con todos, con todas. Gracias. Gracias. Chao.